Tenemos que hablar de los créditos, hay que hablar del riesgo del país de entrar en un default. Ojalá que no. Pero nuestros analistas económicos nos lo van a comentar con su experticia en el tema. Está acá en estudio Martín Moreira. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo ¿Qué tal, estás, Soraya? Martín? ¿Cómo están? Bienvenido, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Y a través de Zoom tenemos al analista económico también, Alberto Bonadona. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Luis y Soraya? Muy buenas noches, y también a Martín un saludo. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí vamos a corregir el contexto, por favor, con las disculpas correspondientes. A continuación, la nota preparada por nuestro departamento de prensa. Habiéndose aprobado el proyecto de ley número 271, quebrado 2024-2025, en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores. De esta manera, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley de créditos por 160 millones de dólares que serán destinados a espacios deportivos en unidades educativas y puentes en el país. Las normas fueron remitidas al Senado para su tratamiento. Que se han aprobado dos proyectos de ley, dos créditos de financiamiento, uno proveniente del BID y otro de la CAF, por un lado, el tema de 50 millones de dólares en lo que corresponde a tinglados para unidades educativas, y por otro lado, 110 millones de dólares para el tema de puentes en los 9 departamentos del país. Creemos que estos dos proyectos de ley, si bien no resuelven en su totalidad la problemática que está atravesando el país, pero creemos que una vez que se apruebe en la Cámara de Senadores, estos recursos van a poder coadyuvar a lo que estamos pasando como bolivianas y bolivianos. El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, consideró que, producto del diálogo en la vicepresidencia con los representantes de otras fuerzas políticas y autoridades, se lograron resultados. Ahora quedan pendientes otros préstamos. En total tenemos cerca de 1.800 millones de dólares en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por un lado, una parte está en el Senado y otra parte en la Cámara de Diputados. Bien, ahí está. Parece que han funcionado los consensos a los que se llegaron en la reunión en Santa Cruz y están comenzando a darle algo de oxígeno a las cuentas, a las finanzas públicas. Y pues, bueno, eso es alguna buena noticia. Pero ha preocupado las declaraciones del presidente Luis Arce en un medio internacional en las que él ha planteado que el país podría ingresar en default. Voy a comenzar este análisis con Alberto Bonadona, por favor, para preguntarle, Alberto, las declaraciones del presidente son preocupantes. Hablamos del crédito que acaba de ser aprobado. Hoy justamente Luis Arce promulgaba 250 millones de dólares del BID y más los 160 millones que se han aprobado por Fonplata, estos dos créditos que mencionaba el diputado. Bueno, vamos a llegar a unos 400 millones de dólares, pero hagamos unos cálculos, ¿no? Cada mes el país necesita 240 millones de dólares para importar combustible, diésel y gasolina. Y necesitamos 125 millones de dólares mensuales para pagar el servicio de deuda. Solamente dividido 1.500 millones, dividido 12, para ver cuánto hay que pagar mensualmente. Pero si estoy equivocado, me corriges, por favor, Alberto, adelante. Ok, bueno, empecemos por esto. De las cifras, lo que se habló era que semanalmente se necesita 56 millones para el combustible, ¿no? Y ciertamente esto de la deuda, pues es un dato que es posible que sea 125 millones, pero también es posible que sea más o algo menos, bueno, porque no ha habido una publicación oficial que te aclare exactamente este aspecto. Ahora, lo que tú señalabas, Jorge Luis, es que este es algo preocupante. Yo diría que no solo es preocupante, sino es alarmante, y es algo que deberíamos hacer una reflexión mucho más profunda de lo que está ocurriendo en el país. Y creo que el presidente, al lanzar este dato, pues, sí, lo que está diciendo es que vamos a poner al país en mora. Tenemos la buena intención, pero no tenemos plata. Ahora, lo que nos debería decir es de dónde va a salir esa plata, porque no puede salir de estos créditos que quiere que se aprueben en la Asamblea. ¿De dónde va a sacar el gobierno
los recursos necesarios para evitar ingresar en default, o sea, dejar los pagos sin pagarse, dejar esta deuda sin recursos y por lo tanto eso quiere decir estar en la cesación de pagos, que ese es el default. Y la verdad es que yo esperaría que se nos diga de alguna forma, vamos a ir por este camino, y no el hecho que se señala, lo que señala el presidente Arce, es que ahora ya viene la derecha y bueno, y nos dice, bueno, ya viene el lobo. Bueno, y si viene el lobo y estamos totalmente desprotegidos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo no oigo una respuesta que la esperamos desde hace mucho tiempo. Ahora, Martín, ¿la aprobación de los créditos es la solución? ¿Es la salvación? Mira, vamos a analizar el contexto. En el 2024 hemos pagado 3.343 millones de dólares en subvención de carburantes. Alrededor de 1.250 millones de dólares del servicio de deuda. Si hacemos una matemática simple, estamos hablando casi 5.000 millones de dólares anuales que el Estado ha conseguido. O sea, que no ha conseguido, sino ha tenido fuentes de donde han llegado. ¿De dónde han llegado? La ley 1503, la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales netas y las empresas públicas. Estas han tenido que dar el sostén suficiente para tener esa cantidad de divisas. Y las Porque exportaciones no... ahí entran las empresas públicas, ahí tienes Vinto, tienes YPFB, que exportan bastantes minerales y hidrocarburos, más o menos 1.200 millones de dólares, Vinto 450 millones de dólares, entre otras, y tienes una cantidad de dólares. ¿Y los privados? Y los privados, no, de los privados no se nos cuenta, ¿no? Los privados, al contrario, los privados están con un déficit de 3.500 millones de dólares por año, más o menos, que no están ingresando al sistema financiero. Entonces, tienes solo lo que ha entrado del Estado, más o menos lo que entra al Estado va a servir para pagar esto. Ahora, el 2025, vamos a un contexto, el Banco Central de Bolivia nos dice que ha pagado el 35% de la deuda externa, junto con un crecimiento de las reservas internacionales a 2.619 millones de dólares. Entonces, es el contexto de la macro. Ahora nos preguntamos cómo va a ser adelante. Lo que nos dice el ministro de Economía, que en junio los carburantes están asegurados. O sea, que hay plata para junio para los carburantes. Más caros, ¿no? Por la Más guerra. caros. No, porque creo que sí es una compra a futuro, entonces creo que considero que van a llegar al mismo precio, pero ya julio ya van a tener una alza correspondiente, ¿no? Okay. Entonces ahí tienes este panorama. Ahora tienes una aprobación de ¿cuánto? De 410 millones de dólares, 250 millones del BIP, de 110 millones de la CAP y 50 millones de dólares de Fonplata, del Fondo Común del Río de la Plata. Entonces, este contexto, de este dinero que ejecutable, lo que va a ser inmediato es los 250 millones de dólares del BIP. ¿Por qué? Porque es para desastres naturales y salud. En Bolivia se han vivido desastres naturales. Pero no entra todo, sí. No, van a entrar en una parte, creo 20%. que va a entrar, no, yo considero que entra más porque esta es de ejecución más rápida, estamos hablando de unos 180 millones de dólares más o menos, que van a entrar en dólares al Banco Central de Bolivia, se van a transmutar o se van a cambiar a bolivianos, estos bolivianos se van a utilizar para el proyecto en sí de ejecución y lo demás se quedan en dólares dentro del Banco Central de Bolivia para la liquidez de divisas, un poquito más de holgura, ¿no? Ahora podemos analizar lo que dijo el presidente y decía textualmente, ¿no? Necesitamos más créditos porque el flujo de divisas de entrada es menor al de salida. Entonces, hace referencia a que sí o sí se tienen que aprobar los 1.800 millones de dólares. ¿Por qué estos 1.843 millones de dólares? Porque una parte sí se van a utilizar en esta gestión, pero la mayoría, estamos hablando de 1.400 millones de dólares más o menos, van a pasar a la segunda gestión, porque son 4 meses de licitación, 3 meses de planilleo y más o menos van a estar teniendo en enero o en febrero alrededor de 200 millones de dólares ejecutables. Okay. Porque recordemos que en abril tenemos que pagar el servicio de deuda que va a alcanzar a 300 millones de dólares. ¿Por qué se va a duplicar? Porque el 2026 nuestro servicio de deuda va a ser más dura por el tema de intereses y que se están terminando algunos contratos de deuda. Entonces tienes que sí o sí tener una cantidad mayor de dólares para el 2026. Tremendo. Entonces, aquí viene la pregunta. Si no se aprueban estos 1.800 millones de dólares que tenemos en la Asamblea, ¿con qué vamos a pagar el mes? Todos van a decir, el FMI ha dicho que nos va a prestar 12.000 millones de dólares. No, el FMI va a demorar 1 año y medio, 2, en darnos este dinero. ¿Por qué? Porque nos va a pedir medidas de ajuste. Tienes que ajustar tu economía, sí o sí. Si no, no te presto la plata. Entonces van a tener que ajustar la economía y nosotros tenemos una sociedad muy compleja. Entonces esto va a demorar 1 año y medio.
Entonces recién llegará una mitad de plata el 26 o al final del 26, principios del 27. ¿Qué hacemos el 26? Creo que es la pregunta que tenemos que hacernos todos los bolivianos. Sí, sin duda alguna. A ver, Alberto, las acciones que se deberían llevar a continuación, ¿cuáles ves tú las salidas? Otra vez un poco siguiendo la pregunta que le hacía Soraya a Miguel, ¿no? Porque, perdón, Martín. a Martín. Un poco siguiendo esa línea, si realmente son los créditos lo que nos va a salvar, ¿cuáles serían los ajustes que se deberían hacer en esta coyuntura con esta situación financiera con la que se encuentra el país? A ver, yo creo que el aspecto más importante en este momento es tener los dólares. Y los dólares solamente pueden entrar por tres formas. Una es exportaciones, la otra son créditos externos, destinados además para los problemas que tenemos, y la otra sería inversión extranjera. Y en realidad esas tres formas de obtener los recursos están cerradas para el gobierno. Es decir, ¿qué es lo que vamos a exportar con la cantidad y el volumen necesarios como para cubrir todas las necesidades? Este ha sido un problema de negligencia en el pasado y que ahora pues estalla en manos del gobierno y afecta a toda la población boliviana. Ahora, ¿qué salida se puede tener? La verdad que el obtener dólares se convierte en un problema muy serio. En el momento, se podría esperar, si el gobierno solamente empezaría negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya esto generaría cierto clima de mayor tranquilidad en las personas, porque dirían, bueno, ya viene algo para contribuir a esta situación que estamos padeciendo. Pero eso está descartado porque se lo ve algo así como, no solamente es el tiempo que va a tardar, sino como algo ya político, ideologizado, que no se puede ir por ese camino. Pero, insisto, si seguiría, contribuiría a lo que ya señalo. Por otra parte, el tener mayores exportaciones, bueno, ese es un serio problema, porque nosotros solamente tenemos las exportaciones que se están generando pues a razón de un tercio de lo que se creaba antes o se generaba antes. Y en eso, pues la verdad que yo creo que va a pesar mucho para la economía el poder salir de esa situación. Se puede generar una serie de ahorros internamente, pero no son en dólares. Entonces el problema tiene que ser enfrentado de alguna forma que hasta ahora no la escucho de parte del gobierno, y lo cierto es que parecería ser que vamos a entrar en default, pero no es necesariamente porque no están aprobados estos 1.800 millones, porque estos 1.800 millones tienen un destino ya y no los vamos a recibir inmediatamente y todos en globo, sino que van a llegar poco a poco, porque hay lo que se llama el paripasu, o sea, dan el gasto de acuerdo o dan los fondos de acuerdo al gasto. Y eso pues va a tomar no solamente tiempo, sino que también un goteo de los dineros que van a entrar al país. Ahora, Martín, ¿cuán cerca estamos de entrar verdaderamente a un default? ¿Y esto qué va a significar para el país? Y no quiero que me digas a nivel macro, quiero que me digas a nivel individual. O sea, ¿qué podemos esperar de una situación tan complicada como esa? Mira, lo que podemos esperar como ciudadanos en una situación tan complicada es lo que estamos viviendo. Porque no hemos tenido créditos. ¿Peor o qué? Y esto se va a agravar por el tema inflacionario, se va a agravar por el tema de insumos y se va a agravar porque no vamos a tener ninguna fuente de financiamiento externo de organismos y menos de inversión. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Que creo que esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo tendrían que afrontar los candidatos? Porque es cierto, porque prácticamente la pelota ya está en el otro lado. Hay dos soluciones. Es el Fondo Monetario Internacional, que te tarda 1 año y medio, más o menos, estimando, si lo sacan en noviembre. Pero sí sería una solución. Una solución de dependencia, sí, porque dependes al final del Fondo Monetario Internacional, lo que le ha pasado a Argentina, ¿no? Si no, ¿qué? Si no, hay otras soluciones que se tendrían que ver en consolidar fuentes más rápidas de ingresos de dinero. Se tendría que modificar los contratos de minería en especial,
darles las regalías al 11% a las regiones, hacer contratos como los de hidrocarburos 51-49, parecidos a los de gas, con las transnacionales que estamos trabajando ahora. Entonces, de esa manera podría llegarte inversión y podría llegarte dólares. Pero eso no va a ser rápido, ¿no? Por esto estábamos hablando más o menos de un año que tenemos que tomar, y es todo el 26. Entonces, mientras está llegando este dinero, más o menos ahí van a empezar a fluir dinero. ¿Por qué? Porque la minería te ayuda a conseguir rápidamente divisas. Estamos hablando de cobre, tierras raras. Entonces, eso te ayudaría a canalizar dólares rápido a tu Banco Central de Bolivia, el cual tendría para inyectar al sistema financiero y poder tener una mayor liquidez. Pero ahí también tiene que venir el tema de las inversiones. Con una modificación de contratos va a haber más inversiones. Por ende, va a ser más atractivo Bolivia, incluso en el tema minero. El tema minero para Bolivia puede ser la salida a este tema, porque todavía el gas tenemos que esperar a finales del 27. Entonces, el 26 tendría que ser el tema minero. Entonces se tiene que empezar a trabajar de esta manera para tener rápidamente financiamiento. Y eso es a través de la modificación. También se tienen 2 contratos de litio, que sí o sí se los debería aprobar ahora. ¿Por qué? Porque ahí tienes 2.000 millones de dólares más dormidos, que podrían ser invertidos en Potosí y en Bolivia. Quieras o no, de esos 2.000 millones de dólares siempre le va a caer al Banco Central de Bolivia una parte de dinero, una parte de divisas para la ejecución de estos proyectos. Entonces, cuando vemos el universo, hay temas que sí nos pueden generar divisas rápidamente, pero eso significa que voluntad política. Martín, lo que me preocupa de lo que estás mencionando es que vamos a seguir siendo extractivistas y vamos a seguir dependiendo de alguna materia prima para poder seguir adelante. O sea, ¿no hay otra forma? Mira, por ejemplo, cuando tú explotas ahora el zinc, y si estás poniendo hay una fundidora de zinc que está surgiendo, esa fundidora te va a dar placas y te va a elevar el costo porque estás metiendo la manufactura. Y ahí tienes una porción más de dinero. Por ejemplo, Vinto producía 80 millones de dólares. Ha pasado a manos del Ministerio de Economía y ahora produce 460 millones de dólares. Hay mayor eficiencia en el manejo de esa empresa. Por ejemplo, si nosotros trabajamos de esa manera, por ejemplo, el cobre, la planta de cátodos no es muy cara y sí lo puede hacer un inversionista extranjero. Explotar el cobre, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto está la tonelada de cobre? Estamos hablando de $47,000 la tonelada. Entonces, Argentina y Chile están aprovechando este mercado interesante. Entonces, potenciar nuestro mercado, nuestra explotación de cobre. Sí, vamos a estar en el tema de privatizaciones, sí vamos a estar vendiendo minerales, pero esto te va a ayudar a generar divisas para el Banco Central de Bolivia, a generar inversiones en plantas, porque para explotar tierras raras necesitas sí o sí una planta, y necesitas inversiones arriba de los $1.000 millones de dólares. Entonces, se tiene que buscar esta salida. El Fondo Monetario Internacional está ahí y eso lo van a tomar los candidatos liberales que salgan para poder zafar de esto, pero hay que pensar qué vamos a hacer el 2026, porque el 2026 hay que pagar una deuda y esa deuda hay que pagarla. Sí o sí hay que cumplir con esto, porque no podemos entrar en default, no podemos entrar en mora. Entonces, pensar o apostar al FMI es medio que es un sueño, porque tienes que esperar 1 año y medio. Entonces sí, los candidatos tienen que enfocarse en algo rápido. Los créditos es algo, pero hay que pensar en la minería como una salida rápida para una salida del país, económica del país. Ok. Alberto, no sé si recuerdas tú, tal vez has tenido la posibilidad de estudiar o ver un poquito la situación financiera a la que atravesó Sri Lanka en junio del 2022, exactamente hace unos 3 años, cuando este país dejó de pagar su deuda externa, entró en default. Según veo algunos datos del crecimiento de Sri Lanka, la situación parece haberse estabilizado y parece estar mostrando más bien algunos rasgos interesantes de crecimiento. Entonces, al parecer, esto está en apoyo con el FMI, ¿no? Es una parte de lo que ha resuelto este tema. ¿Por qué no nos explicas, un poco va con la pregunta, qué significa entrar en default? Ok, a ver, en el caso de Sri Lanka hay varios elementos que jugaron ahí y uno de ellos fue un gran crédito de la China que no se honró y la China pues tomó un puerto que se había construido y bueno, que fue como garantía y luego se volvió en realidad propiedad china en todo sentido, incluso para los trabajadores que trabajan en ese puerto. Ahora, eso fue porque estaban en default, no tenían con qué pagar.
llegó el Fondo Monetario Internacional y efectivamente este es un proceso que ha permitido recuperar a esa economía y está en ese proceso de recuperación. Pero podemos pensar que el hueco en el que cayó Sri Lanka tal vez fue más profundo que el nuestro, pero sí se podría ver que tuvo que acudir al Fondo Monetario y en parte ya iniciar la solución a su problema. Yo la verdad es que no veo que haya una solución que no sea ir al Fondo Monetario Internacional y Martín señala, dice, hay que pensar en el 2026. Yo digo que hay que pensar en el 2025, porque en los hechos el nuevo gobierno recién ingresa en noviembre y bueno, no va a ser todo para el 2025 y en realidad cualquier negociación que debería iniciarse la debería iniciar este gobierno para dejarle algo, más o menos ya un camino hacia adelante. Ahora, lo que significa el default, bueno, significa entrar en mora. Es como cuando tú no pagas al banco y te declaran en mora. Y ese es un problema, porque, por ejemplo, puede ser que tengas que reprogramar tu deuda o refinanciarla. Si reprogramas tu deuda, pues es cambiar tiempos y montos de pago. Pero si refinancias, pues estás tú haciendo crecer en realidad tu deuda porque te van a dar más dinero para poder pagar y que también pueden entrar plazos. Bueno, algo parecido ocurre con los países porque vamos a tener que, al entrar en default, estamos diciéndoles no tenemos dinero para pagarles y luego, pues, a ver, fíjate, en este caso, el gran problema nuestro es el default de los bonos soberanos. No es el default que puede darse con el Banco Mundial o el Banco Interamericano, porque ahí sí se puede dar algún tipo de reprogramación y en realidad no les va a quedar otra al Fondo Monetario. Pero cuando hablamos de los bonos soberanos, que fueron las emisiones que se realizaron a partir del 2012, pues es ahí donde se nos aprieta de todas formas para que se paguen esos bonos soberanos. Y si no, eso va a significar algo así como, si quieres, un juicio internacional que en algún momento ocurrió en la Argentina y se habló a los tenedores de bonos que eran fondos comunes, fondos colectivos, fondos como los fondos que manejan, digamos, las ASFIs aquí en Bolivia, y exigen un pago. Y eso llegó pues a estratos judiciales y les exigieron ese pago. Y la Argentina reaccionó señalando que eran fondos buitres porque esperaban que se les pague más y qué sé yo. Bueno, algo similar va a ocurrir porque si no les pagas hay un interés que va a crecer y ese es un problema que va exactamente ocurriendo eso, va aumentando la deuda a futuro. Siguiendo la línea de lo que dice Alberto, ¿qué se puede hacer realmente en este 2025? O sea, ¿el gobierno nacional está trabajando para dejarle algún colchón al próximo gobierno que venga? En este 2025 se tiene, si tienes la ley 1503, que es la herencia que va a quedar para el otro gobierno. Esta ley, quieran o no, ha podido sostener el tema de deuda y el tema de crecimiento de las reservas internacionales. Esta ley es la que se tiene ahora para que te genere divisas. Tienes estos créditos que están entrando, que van a servir para pagar lo inmediato, o sea, lo que se necesita ahora. Para pagar la deuda. Sí, pero lo que te está dejando este gobierno para futuro son estos 1.400 millones de dólares. Los desembolsos, ¿no? En desembolsos. Y hay otros de los 4.000 millones de dólares que se ha prestado el 21 y el 22, más o menos se han ejecutado solo el 60%. Hay un 40% que están en licitaciones, y otros están en planilleo ya. Entonces también son divisas que le va a llegar al próximo gobierno, porque a este gobierno no le llega. Le va a llegar de 100 al próximo gobierno. A este gobierno le llegan los que firma los y que es firma, exacto. los que le pagan los el que tienen que porcentaje, ser ¿no? en porcentaje, ¿no? Pero los otros, los que están llegando, lo fuerte va a llegar para el próximo gobierno. Entonces ahí se tiene más o menos, podemos decir, 2.000 millones de dólares de los que se van a ejecutar o se están licitando, más estos 1.400, son 3.400 millones de dólares, 20% sacale, entonces más o menos estamos hablando de unos 200 millones de dólares, unos 300 más o menos millones de dólares, pero para hasta abril. Entonces, por eso la pregunta es,
tienes un mes muy fuerte porque tienes bonos, tienes deuda con organismos internacionales y el año de 2026 es fuerte. Entonces tiene que pensar Y igual hay que seriamente. empezar a pagar estos nuevos créditos. Exacto, pero la deuda, el manejo de deuda, digamos, está 24.4% sobre el PIB nominal. Entonces sí se tiene, digamos, o sea, se tiene capacidad de endeudamiento. Por eso todos los candidatos te dicen, podemos prestarnos 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Solo uno dice eso, ¿no? Uno, ¿no? Y los otros prácticamente van por el mismo lado, ¿no? Pero hay uno que te lo dice abiertamente. Entonces, tienes este universo. Y en este universo que tú tienes entre deudas y servicios, tienes la ley 1503 que sí te va a apalancar. Tienes algunas empresas estratégicas que sí están funcionando muy interesantemente en el tema de traer divisas al país. Pero lo real es que estamos dependiendo esta vez de la deuda para poder llevar al 2026. El 2025 sí se va a pagar porque se está cumpliendo normalmente con esto. Lo que nos preocupa a todos los bolivianos es, creo, y es lo que dijo el presidente, si no hay dólares, esto es un fenómeno que ha pasado el 23 y el 24. Si hubiera habido un normal flujo de divisas, de entrada, créditos y todo esto, hubiéramos podido solicitar más créditos, estos hubieran podido irse pagando con los créditos que entraban, con los créditos que salían, y hubiera habido un juego interesante. Pero lastimosamente no se ha dado. La cuestión política ha tabeado mucho el tema. Por ejemplo, la ley del oro, 2 años y medio ha tardado en ser aprobada, ¿no ves? Y hay temas así coyunturales, por ejemplo, los bonos que querían emitir ahora, que eran 3.000 millones de dólares, era para tener esta cama, para dejar incluso para el próximo gobierno, hubiéramos tenido esa cantidad de dinero, pero tampoco se lo ha aceptado dentro de la Asamblea. Entonces, son problemas políticos que nos están generando un malestar y que posiblemente puede ser que el 26 podríamos entrar en default. Muy bien, gracias. Tremendo. Martín. Gracias, Martín. Un Muchas gusto. gracias, José Luis. Gracias, Alberto. Ojalá que no. Un abrazo a la distancia. Igualmente, buenas noches y muchas gracias.